Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Todos los dedos de la mano son diferentes. El padre de Octavio, Aniceto, era primo de Laura Botero, quien estaba casada con Mariano Peláez, y las familias eran muy cercanas. Solían salir de vacaciones juntos a las fincas de Mariano, el Naranjal, los Mártires y la Vasconia. Durante esas vacaciones, Octavio, mi padre, se enamoró de Mariela y se hizo muy amigo de su hermano Óscar, ya que estudiaban en la misma escuela. Se reunían en casa de Laura para estudiar y Octavio aprovechaba para hablar con Mariela. Así transcurrió la niñez y juventud de mi padre, siendo feliz y alegre en su tierra. En 1937, durante las vacaciones del tío Alfonso en Aguadas, se ofreció llevar a uno de los chicos a la ciudad y decidieron sortearlo entre Alberto, Gonzalo y Octavio. El tío Alfonso era hermano de Aniceto, vivía en Medellín, trabajaba como policía y tenía 8 hijas. Gonzalo resultó ganador y fue a vivir a la casa de Alfonso y Clementina. Una de las hijas de Alfonso, su prima Lucía, trabajaba en Coltejer, la empresa más importante de Medellín, y un día lo invitó a acompañarla a la fábrica. Mientras esperaba a Lucía, Gonzalo hizo una fila para solicitar empleo y se lo dieron. Cuando Lucía terminó su turno, le contó que había conseguido el empleo. Después de un tiempo, Gonzalo invitó a Octavio y también le consiguieron trabajo en la misma sección de estampado, donde Octavio ascendió rápidamente. Como en la casa del tío Alfonso estaban muy estrechos, se pusieron de acuerdo para traer al resto de la familia a Medellín y alquilaron una casa en El Salvador. Llegaron a la ciudad entre 1939 y 1941. Carlos, Rubén, Rodrigo vinieron a estudiar, mientras que los demás encontraban empleo. Alberto trabajaba en la Colombiana de Chocolates, Benjamín en una empresa eléctrica y Hernando en un trabajo que no recuerdo. Con el tiempo, Octavio le pidió matrimonio a Mariela. Debido a que eran primos en segundo grado, tuvieron que solicitar una dispensa a la curia y, siguiendo las prescripciones canónicas para el impedimento de consanguinidad, se casaron en Aguadas el 21 de agosto de 1944, en la parroquia de la Inmaculada. Antes de eso, en Medellín, en la parroquia del Sagrado Corazón de Buenos Aires, del barrio donde vivían, se proclamó el matrimonio de Octavio y Sasa durante 3 domingos consecutivos. En uno de esos domingos, el párroco expresó: ¿cómo puede irse a casar a otro pueblo sabiendo que aquí están las hijas de María? Sus hermanos dijeron: ¿otra pareja de primos? Pero el abuelo Aniceto dijo: los dedos de las manos no son iguales. Mis padres llegaron a Medellín y se instalaron en un apartamento en el pasaje Paniagua, que está entre Ayacucho y Pichincha, en la carrera de la Placita de Flores y cerca de Coltejer. El apartamento tenía una cocina, una alcoba y una sala. Mi mamá venía con las ilusiones de la ciudad, con sus luces, teatros y un príncipe azul. Sin embargo, debido a que trabajaba de noche, le resultaba muy difícil salir de paseo por la ciudad. Mi abuelo Aniceto, primo de mi mamá Laura, siempre la acompañaba. Posteriormente llegó al apartamento su hermano Raúl, quien tenía 12 años y ya se había fugado del pueblo, quien lo acomodó en un sofá en la sala y le enseñó a llevar los almuerzos que mi abuela Genoveva preparaba para los y Sasa. Así ganaba dinero para seguir estudiando. Luego, él se iba a trabajar a la cafetería de Hernán Franco, un amigo de mi papá. La cafetería quedaba frente al Coltejer, por lo que tenía que madrugar para surtir con empanadas y buñuelos y atender a quienes salían del turno de la noche y los que comenzaban el turno nuevo. Durante ese tiempo, mi mamá acompañó a Mercedes, esposa de mi tío Alberto, al nacimiento de uno de sus hijos. Sin embargo, el médico ordenó que sacaran a mi mamá de la sala. Más tarde, le dijeron que ella era la esposa de un hermano de Alberto y le contaron que no había podido quedar embarazada. Le recetaron unas pastillas y pronto quedó en embarazo de César, quien nació en marzo de 1946. Después nació Azanet, pero falleció a las 3 semanas. En su dolor, mi abuelo Aniceto y su hijo Octavio fueron a enterrar a la niña en el cementerio San Lorenzo, ubicado cerca de San Juan, en el barrio San Diego. Hoy en día, el cementerio es considerado un monumento. Gustavo nació en enero de 1948. Mi papá Mariano vino a Medellín por primera vez para ser el padrino en el bautizo de Gustavo, ya que además era su padre. Coltejer construyó el barrio Alejandro Echavarría y mi mamá se reunió con el presidente de la fábrica, Guillermo Londoño Mejía, para solicitar una casa y un bono para comprar alimento en el comisariato. Todo le fue concedido y así fue como nací yo en 1950 en este barrio. Mientras tanto, mi tío Gonzalo estaba en Manizales montando un negocio de calzados. Allí conoció a Graciela y se casó con ella,
pero luego volvieron a Medellín para continuar con sus negocios. Convenció a mi papá de renunciar al coltejer y de encargarse de los negocios en Manizales. Así que mi papá aceptó la propuesta y se fue justo en los días previos del nacimiento de José Octavio en mayo de 1952. Mi papá encontró una casa muy céntrica en Manizales, que compartía con Óscar, quien estaba casado con Teresa Domínguez, y Hernán Jaramillo, quien estaba casado con Belarmina. Tiempo después, Belarmina y mi mamá quedaron embarazadas al mismo tiempo y prepararon los ajuares para sus bebés. Mientras estábamos en Manizales, nació Irma en 1953. Mi papá renunció a su trabajo en Manizales y regresó a Medellín en busca de empleo. Al llegar a Medellín, Carlos le entregó a mi papá el almacén de calzado Alférez, ubicado en la esquina del pasaje Coltejer, para que lo administrara. Antes de salir de Manizales, mi papá acordó con un señor llamado Luis, dueño de una tienda en nuestro barrio, que le abriera una cuenta para el mercado de la familia y luego él la pagaría. Sin embargo, en uno de los mercados, mi mamá le pidió dinero prestado a don Luis para viajar a Medellín y él accedió a prestarle. Nos organizamos y salimos en tren hacia Medellín. Llegamos a la plaza de Cisneros y tomamos transportes al almacén. Llegamos de sorpresa y se pueden imaginar el susto que se llevó mi papá. Fuimos a la casa de mi mamá Genoveva y papá Aniceto, pero Aniceto estaba enfermo de cáncer de pulmón y no podía haber ruido. Mi mamá se esforzaba por taparnos la boca para que no gritáramos. Carlos, al ver la situación, le dijo a mi mamá que buscara una casa y efectivamente encontró una cerca de una quebrada donde nos mudamos. Sin embargo, a mi papá no le gustó esa casa y buscó otra cerca de la 45 en el barrio Manrique. Era un segundo piso y en una ocasión unos ladrones entraron y se llevaron el vestido que mi papá llevaba ese día. También recuerdo que en esa casa mi papá nos hizo un pesebre grande y hermoso en diciembre y al día siguiente, 16 de diciembre, nació Genoveva en 1954. Papá Aniceto falleció un jueves santo en 1954, después de que llevábamos un tiempo en Medellín. El Instituto de Crédito Territorial comenzó a construir nuevos barrios al otro lado de Medellín. Primero San Joaquín, luego Fátima. Amanda y mi mamá solicitaron una de esas casas y cumplieron con todos los requisitos. Amanda se ganó una casa en Fátima. Benjamín me comentó que fue porque él era amigo de un ejecutivo del instituto. Cuando su familia se mudó a Fátima, nosotros nos mudamos a la casa que ocupaba al frente de la iglesia de Manrique. Mientras tanto, Gustavo y César estudiaban en la escuela Alfonso López, que quedaba cerca. Hicieron la primera comunión y jugaban con los niños del vecindario que se quedaban en nuestra casa para ver los programas de televisión que llegaron en esa época, durante la presidencia de Rojas Pinilla. Además de ocuparse de los quehaceres del lugar, mi mamá también cosía delantales industriales por las noches. Un día el dueño de la casa en la que vivíamos fue a cobrarle el alquiler a mi mamá y ella se preocupó por algo que él le dijo. Así que salió asustada hacia el almacén donde estaba mi papá con sus amigos, Jesús Cardona y Samuel Estrada. Al verla en ese estado, Samuel mencionó que él estaba vendiendo una casa y mi mamá dijo que la compraran. Sin embargo, mi papá no tenía el dinero, así que Jesús Cardona, apodado el Burro de Oro, se lo prestó. Finalmente tuvimos nuestra propia casa. A mi papá no le gustaba mucho el barrio, pero a mi mamá le encantaba la casa, así que nos mudamos a la nueva vivienda, que estaba cerca de donde vivíamos. Fue allí donde nació Beatriz en 1957. En esa casa también nacieron Víctor Raúl en 1958 y Jorge Iván en 1960. Yo empecé a estudiar en la Normal Antioqueña y luego hice mi primera comunión. Recuerdo que la fiesta fue muy grande y recibí muchos regalos, como relojes Cornavin, una marca famosa en esa época, y un aderezo de agua marina y oro. El autobús de la escuela pasaba a recogerme a 2 cuadras de nuestra casa para llevarme a estudiar, pero a veces me dejaba, y mi mamá despertaba a mi papá para que me llevara. Después ingresé a la escuela Marco Fidel Suárez, que quedaba a media cuadra de nuestra casa, por lo que ya no necesitaba tomar el bus. En ese barrio aprendí a montar en bicicleta y a veces mi mamá me enviaba al almacén para llevarle el almuerzo a mi papá. Aprovechaba esas visitas para pasar tiempo con mis tíos, Alberto en el Siboney, Gonzalo en el Keisher, Benjamín en el Emperador, Hernando en el Hindú y Carlos en el Vendedor. Todos ellos me daban dinero que luego gastaban en el almacén Tía, donde compraba dulces por gramos. En las noches repartía los dulces con mi papá entre mis hermanos. Otras veces por la mañana me daban las llaves del almacén Alférez para abrirlo porque mi papá tenía guayabo y no era capaz de madrugar, pero siempre tenía que esperar a Dora y Nubia, las empleadas. Durante ese tiempo fuimos de viaje a Tolú para conocer el mar. Fuimos mi mamá, mi papá, Gustavo y yo, junto con Hernán Franco y su familia, y Bernardo Montoya. Recuerdo que el viaje duró 24 horas, pero ver el mar fue espectacular y lo pasamos muy bien. Mientras vivíamos en esa casa llegó don Luis, el hombre que ayudó a mi mamá en Manizales,
y ella lo ayudó a él y a su familia a establecerse en Medellín. Gracias a eso pudieron abrir una carnicería en Villahermosa. Como el Instituto de Crédito Territorial continuaba construyendo barrios, mi papá y Manuel Correa continuaban solicitando una de las casas en el barrio Las Acacias, esperando ser elegidos. Un día llegó la gran noticia de que mi papá le habían adjudicado la casa. En medio del entusiasmo de ese momento, mi mamá nos hizo arrodillarnos para rezar a Santa Ana y repetir una jaculatoria. Santa Ana, mi bien amada, de todas las alegrías, sé nuestra protectora por ser madre de María. Justo en ese momento ocurrió un milagro, cuando un comprador pagó exactamente la cuota de la casa nueva, que era 16.000 pesos. Ya éramos muchos. Jorge todavía era un bebé en la canasta, pero mi mamá ya contaba con 2 personas que le ayudaban, una en costura y otra en la cocina. Nos mudamos en Semana Santa y fuimos los primeros en la cuadra. Creo que incluso aún no había electricidad y las calles aún estaban sin pavimentar, pero podíamos ir a misa a Santa Gema cruzando los terrenos sin urbanizar. Más adelante cambié de escuela y comencé a estudiar en la escuela Camilo Acevedo con la señorita Rosa, quien fue una gran maestra para mí. Mi mamá tuvo la idea de preparar almuerzos para vender a los trabajadores de las construcciones que había alrededor, y poco a poco llegaron más personas a ayudarle en las tareas. Recuerdo a Leonor y a su hermana Estercita. En ese tiempo, mi mamá dio a luz a Liliana en 1960. Era diciembre y ensayábamos villancicos en la parroquia Santa Gema con el padre Bonifacio, vestidas de pastorcitas. Mi mamá nos hizo los vestidos. Durante esas vacaciones también nos visitaron nuestras tías, quienes eran maestras en Aguadas y aprovecharon para conocer nuestra nueva casa. Durante nuestra estadía en esa casa, nació María Victoria en 1962 en la Clínica El Rosario de Villahermosa. En aquel entonces era común que el bautizo se realizara al día siguiente de nacimiento, y yo fui la madrina junto a mi primo Benjamín. Mi abuela Laura siempre acompañaba a mi madre en el cuidado de los bebés. Luego de eso comencé a estudiar en el colegio de las Betlemitas. Los desayunos de mi papá siempre eran una fiesta. Nos sentábamos en la mesa a sopetear del caldo, la arepa, el huevo y el agualate. Durante esas tertulias en el comedor, Jorge Iván solía contar historias imaginarias sobre tener otro papá más rico, y siempre le dábamos cuerda para que continuara narrando acerca de su supuesto padre. En las vacaciones acompañaba a mi papá al almacén y él me pagaba por mi trabajo. Salíamos a tomar la media mañana en Tania y comíamos buñuelo y café. Era delicioso. Además, el amigo de mi papá, Hernán Franco, tenía una finca en el Noral, cerca de la casa de Tatiana, en una de las veredas de Copacabana. Pasábamos unas vacaciones maravillosas allí con nuestros primos y tíos, que incluían la matanza del marrano. Mamá Genoveva preparaba morcilla y cuando yo le ayudaba, lloraba picando la cebolla. Los tíos llevaban fuegos artificiales como totes, buscaniguas, papeletas, pilas y globos. Eran unas navidades inolvidables. En 1973 nació Claudia Patricia y en 1965 Angélica María. Ese mismo año celebré mis 15 años y mi mamá, de sorpresa, me hace arroz con pollo para el almuerzo, uno de mis platos favoritos. Recibí de regalo una guitarra. También mi tío Alberto me regaló una esmeralda y un buzo rojo. Al año siguiente salí para el convento de la Madre Laura y mientras estuve allí, nació Mauricio, en 1967. Mi niñez fue maravillosa. Mi papá y mi mamá nos mostraron que la vida es bella y sin miedos. María Azenet. Lectura y edición de audio, Paulina Giraldo Incapié.